Yo lo que quiero decir a la gente que yo me traje todo esto porque soy muy prolija, que tiene que ver con la perspectiva de género, con el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas, con unos comentarios que han hecho procesalistas, con una nota de Leonardo Guzmán, pero vamos con lo que vos quieras. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a estar hablando de eso. Sí, ya sé. Justamente Igual lo estoy pasando precioso. La estoy pasando precioso. Estamos pasando bien, está picante el partido. A raíz de todos estos casos que hubo últimamente, se menciona mucho el caso de balizas, donde prácticamente se condenó a los chiquilines antes de que fueran justamente condenados por la justicia. ¿En realidad llegaron a ser condenados? No, nunca, Nunca llegaron. Fueron absueltos en primera y en segunda instancia. Lo que sí tuvieron 55 días de prisión preventiva. Bien, no, y además fueron condenados por opinión pública. Eso sí. Prendido a fuego. Que eso es lo que me parece que hoy en algún momento trataste de plantear en varias oportunidades y después no te la seguimos. Que es esta cosa de que la gente ya dice, sin conocer quién es el acusado, que ya es culpable. No, buscan conocer quién es, que es mucho peor. A ver. Buscan escracharlo en los medios, porque de hecho en este caso de los 4 presuntos violadores, abusadores sexuales, porque la violación está subsumida en el 272 bis, ya había nombres, fotos, y de hecho creo que le erraron en uno. Además corremos el riesgo, pasó con Varones Carnaval, también pusieron el 18 de julio la cara de un, no voy a nombrarlo, pobre. Que no era él, era otro. No era él, era otro tipo que no tenía nada que ver, o sea, ni siquiera era gente vinculada al carnaval. Entonces, a mí esto me preocupa. Estos movimientos que en este caso pueden ser feministas o que en otro caso pueden ser los movimientos antivacunas o que no importa, esos movimientos que antes de que se exprese la justicia ya buscan una condena social. El feminismo entiendo que es la igualdad de derechos. El feminismo originario tiene que ver con eso. Y juzgar con perspectiva de género, que también es una de las cosas que discutimos mucho los abogados, también tiene que ver con la igualdad, con un contexto. Sí, por supuesto que las mujeres hemos sido avasalladas en nuestros derechos, hemos sido abusadas, nunca me tocó, por suerte, pero conozco quiénes la ha pasado. Pero eso no quiere decir que hoy queramos avasallar los derechos de los demás y saltearnos pasos que son de un Estado democrático, porque si nosotros queremos que no haya un juicio justo es porque no nos gusta la democracia y es muy preocupante. Y si nosotros pretendemos que los abogados no ejerzamos como debemos nuestra profesión y no porque hagamos chicanas, también es antidemocrático. Entonces a mí todos esos movimientos me preocupan y veo que la justicia hoy actúa al grito. Y pasó, lo vimos con el allanamiento. ¿De alguna manera es permeable a la opinión pública? Yo quiero creer... Yo he escuchado mil veces que sí, la presión social hace que... No debería ser así. Bueno, se hablaba en un momento de la alarma social como una de los justificativos para pedir la prisión preventiva. Se llegó a decir en algunas audiencias. Claro. A mí me cuesta mucho generalizar en este caso y a veces uno comete el error por la celeridad con la que habla, por el poco tiempo en los medios. Hay excelentes fiscales que no actúan al grito de la tribuna. Hay excelentes jueces, como en todas profesiones hay buenos y malos. Ahí está siendo políticamente correcta. No estoy siendo políticamente correcta porque la justicia muchas veces, algunos sí, otros no, pero muchas veces la justicia actúa en función del estado de conmoción que hay. De hecho, está estampado también el estado de conmoción. No, pero eso está diciendo que otras veces no. Muchas veces no. Por supuesto. He trabajado, pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos decís los fiscales o la fiscalía, hay gente muy honesta y que trabaja muy bien, que te manda mensajes y te dice, ay, pero no somos todos. Cuando dicen los abogados chicaneros, yo soy la que tengo que decir, ay, no somos todos. Hay excepciones, hay gente que hace bien su trabajo. Ahora, llama la atención como en los casos de denuncias de presuntos abusos sexuales, enseguida se sale a escrachar a los presuntos abusadores y no se piensa que atrás de esa gente hay una familia que quizás son inocentes y les destruimos la vida y que hay que tener precauciones para las cosas, porque no tenemos que juzgar antes. Antes se quemaban las brujas en las hogueras públicas, hoy se quiere quemar a los denunciados en las plazas públicas y escracharlos antes de esperar un dictamen. Es antidemocrático. Y a mí me parece ahí que está bueno plantearlo porque estamos hablando de casos extremos, ¿no? Y hay toda una cantidad de situaciones que se resuelven en la justicia en el medio, que me parece súper interesante que ella diga que hay que tener la perspectiva de género como un elemento a considerar, pero que eso no puede pasar por arriba de encontrar los hechos en todas las causas. Y hay un montón de otras situaciones donde se está dando que, sin llegar a estos casos extremos de abusos, por ese inclinamiento que se da, termina habiendo padres que no ven a los hijos. Porque además hay un problema de caudal probatorio. ¿Cómo vos probás lo que pasa en el fuero interno de una persona? ¿Cómo vos acusás a alguien si no sabía qué estaba pasando?
Eso por un lado, en el derecho penal. En la justicia de familia está muy, muy complejo, porque lo primero que se hace es, ante una denuncia, incluso de insultos, de violencia verbal en muchos casos, bajar una orden de alejamiento por 180 días para la madre y por 90 días con los hijos. Entonces los padres se ven alejados y no 90 días, porque después esas medidas cautelares se siguen extendiendo y porque después hay un psicólogo tratante que lo único que hace es escuchar el relato de la madre. Estoy hablando de casos puntuales, también existen esos casos en donde, por supuesto, mujeres son violentadas, mujeres son abusadas, o sea, eso está claro. Yo no estoy hablando de la regla, estoy hablando de estas excepciones que lamentablemente cada vez son más. Y nosotros en el estudio tenemos casos de padres que hace 5 o 6 años que no ven a sus hijos y que tienen que recurrir a pagar metapericias que son caras, por supuesto, además de los abogados, y que te das cuenta que la justicia dice, no, no, señor, tiene que ir al DAS, que es un organismo en donde los ven particularmente con licenciados que evalúan cómo es el vínculo, y las madres no lo llevan. Un desacato, un incumplimiento, 2, 3, 4, y para entablar una demanda por simulación de delito, también por la ley 19.580, por el artículo 59, es muy difícil, porque donde presente verosimilitud la historia, ya basta como para que no inicies una demanda. Entonces, yo veo que la balanza está totalmente desequilibrada, y cuando se desequilibra la balanza es porque no estamos en un país justo. Déjame hacerte esta pregunta que me parece que es importante. Vos argumentaste, todo esto se provoca producto del cambio del Código del Proceso, ¿verdad? No. Esto se provoca por la ley de género. La ley de género. Correcto. La pregunta es la siguiente. En determinado momento vos argumentaste, frente a una pregunta puntual y directa, hace mucho tiempo era muy difícil probar una violación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque existían, por ejemplo, aquellos mecanismos que se le recomendaba a la mujer no bañarse y rápidamente a constatar si había alguna lesión. Después, si había alguna amenaza verbal, era muy difícil, porque era palabra contra palabra. O sea, la mujer estaba muy desprotegida en ese ámbito, ¿correcto? Se pasó con la ley de género a una situación inversamente proporcional. Yo te pregunté en determinado momento, y esto realmente no deja de ser impactante, por lo menos para mí, ¿qué necesita una mujer para hoy denunciar a una persona sobre agresión sexual? Porque no es más violación, es agresión sexual. Es abuso sexual porque queda subsumida en la violación. Correcto. Porque no se necesita probar la violencia y las amenazas. Exacto. Entonces yo te pregunté, ¿qué necesita hoy? Va una mujer y dice, bueno, yo me sentí agredida sexualmente. Y vos respondiste, nada. No, nada, basta con decirlo. Y esa agresión sexual puede haber sido un simple rozamiento. Y basta para que te saquen de tu trabajo preventivamente y te retengan el 100% del sueldo o que no te dejen ver a tus hijos. No. Después de que sale la ley de género y se introduce el 272 bis y el 272 ter, en donde dice que basta con que sea cualquier contacto, con una parte del cuerpo, lo traduzco en el idioma normal, ¿no? En el que todos podemos entender, con una parte del cuerpo o con cualquier otro objeto. El problema es que no se necesita ni violencia ni amenazas y que basta con cualquier medio coercitivo. ¿Qué es cualquier medio coercitivo? Un delito no puede decir cualquier medio coercitivo. Tiene que especificar los medios típicos para que se configure el delito. Entonces, basta con una sensación. Yo puedo sentirme mirada lascivamente por Juan Miguel, que de hecho lo está haciendo, ¿no? Por Juan Miguel siempre nos ha pegado. O entender que, no sé, pasó y me rozó, y ese rozamiento puede transformarse en un delito, porque si a mí me provoca un shock tan grande que yo siento que él tenía poder, asimetría de poder, porque él está invitado, no es invitado, sino que siempre está acá, entonces bueno, yo no podía decirle que no al rozamiento cuando pasó y con el pene me rozó el brazo. Y eso es un delito, eso se configura dentro del abuso sexual. Entonces es peligroso. A ver, con esto yo no estoy diciendo que no sea indispensable tener una ley que proteja a la mujer, por supuesto que lo es, porque antes la mayoría quedaban en la nada porque no se podían probar. Pero estamos buscando, no hemos logrado encontrar el equilibrio. De la misma forma... Esta actitud que vos ridiculizaste un poco en mí, que nunca voy a hacer una cosa tan grosera, lamentablemente le pasa a las mujeres en el ómnibus. Sí, nos pasó a todas en algún momento de la vida, entonces, ¿no? Esto que ella dijo, Juan Miguel, yo no voy a hacer eso acá. Esa ley... Pero lamentablemente los hombres lo hacen y andá a denunciar. Que un tipo me arrimó en el bondi, ¿no? Andá a pasear y a probar que hay de ese ¿Cómo surge esa ley de género? ¿Cómo se prueba eso? Y con la aprobación de todos los partidos. Bueno, pero ¿cómo surge? ¿Quién la lleva adelante? ¿Por qué? ¿Quién la escribe? La votaron ¿Cómo todos. fue? Ya sé. La llevan adelante Estoy buscándole la quinta pata al gato. La llevan adelante por una necesidad que había de que la justicia no estaba dando respuestas y que las corrientes internacionales mostraban que había que, de alguna forma, sí darle una perspectiva de género a las leyes. ¿Qué quiere decir una perspectiva de género? Entender la contextualización en la que
que vivimos las mujeres, la historia en la que vivimos las mujeres, Todo esto, sin claro. duda. Pero dejaron vacíos. yo creo que está mal redactada, que es una ley que tiene artículos que son inconstitucionales, que tiene artículos que rompen todas las normas de cómo tiene que ser Por ejemplo, confeccionado un delito. El artículo 59, el artículo 46, porque además hay un problema. ¿Cómo vos te defendés a alguien que te dice, no, yo no la abusé, nosotros estábamos teniendo relaciones sexuales consentidas, mano a mano, ni siquiera digo 3 o 4, no, mano a mano. Ahora hay un fallo hace muy poquito de que ella en un momento dijo que no y él fue condenado por abuso sexual. 2 años. Exacto. ¿Cómo vos, si yo me callo, vuelvo con lo mismo? Es claro en decir que el silencio de la víctima no configura consentimiento. Si yo no expreso mi negativa, si yo no te la expreso verbalmente ni corporalmente, por momentos se olvida el lenguaje corporal. Entonces parece que hay que estar dando un sí todo el tiempo. ¿Querés que te beses? Sí. ¿Querés que te toque un pecho? Sí. ¿Querés que te penetre? Sí. No es esa la realidad de una relación sexual. Es cierto, quizás, y no sé si Patricia me va a dar la razón, a lo largo de nuestra historia sexual las mujeres hemos vivido esa cosa que tienen los hombres, mucho más salvaje. Pero también hay mujeres que son salvajes y que les gusta pegar. Entonces entender todo como una cuestión solo de que los hombres son los violadores, de la cultura de la violación y que las mujeres somos las buenas y que si se enfiestó, no, seguramente no se enfiestó, seguramente se abusaron los hombres porque son los malos. Me parece que estamos cerrándole el camino, estamos haciendo un Peñarol nacional, una izquierda-derecha y un macho contra mujeres pobres e indefensas. Perspectiva de género. Entender que la vida sexual anterior de la víctima, por ejemplo, no puede ser un atenuante a una conducta. Yo defendí una atenuante prostituta para el que agresor. había sido, claro. Obvio. Yo defendí una prostituta que había sido violada. Exacto. No digo abusada sexualmente porque literalmente había sido lastimada, por lo cual se configuraban los elementos de la violación. Y el que me alegue que porque es prostituta no puede ser violada, sí es omitir la perspectiva de género. Eso es una burrada grande como una casa. Y pasa. Entonces, esa perspectiva de género bien entendida en los juzgados está genial, como un montón de circunstancias más. Pero eso no puede nunca enervar lo que quiere decir el indubio pro reo, que a falta de pruebas contundentes se tiene que absolver. No basta la palabra de la mujer y nos estamos encontrando con sentencias en donde basta con la palabra de la mujer. Yo creo que primero tenemos que trabajar en construir, no siempre hay diferencias físicas, yo en general en mis relaciones he sido la más grande, digo, son todos excepciones, o sea, hay un abanico de posibilidades. Por supuesto que la historia de la humanidad ha mostrado que las mujeres han sido violadas y que la justicia no les ha dado respuesta. Eso no hay duda, no lo podemos negar porque sería ponernos un velo en los ojos, una venda, pero no estamos encontrando el equilibrio. Hoy, como se avasallaron los derechos de las mujeres durante tantos años, se están avasallando los derechos de los hombres por intentar, como generalmente pasa dentro de un cuarto esto, es palabra contra palabra. Entonces dijeron, bueno, palabra contra palabra, la palabra de la mujer, está bien, pero para que la palabra de la mujer valga, la declaración tiene que tener un montón de pautas, las declaraciones, porque primero hace una en la policía, después se hace una en fiscalía, después se hace la Cámara Gesell. Esas 3 declaraciones, por lo menos, tienen que tener una consistencia, el relato tiene que ser similar, tiene que tener una coherencia, no basta con el que diga un día sí y después se arrepienta. No, hay un montón de elementos que tienen que ver con la sana crítica del juzgador para tomar en cuenta. Entonces la perspectiva de género tiene que ver con la igualdad de las partes ante la ley. ¿Y vos sentís que ahora eso no está pasando? No está pasando. Y hay otro Ahora aspecto... el hombre está por debajo. Y en los juzgados de familia es muy doloroso. Y hay muchos casos. Y además... Bueno, hay todo un movimiento, mira, ¿no? hay todo... Sí, claro. Porque también es totalmente cierto que a los hijos se los toma de rehenes y que las mujeres operan el momento de la venganza en el divorcio y en un montón de cosas. Las mujeres y ahí empieza. somos calculadoras. Hay un estudio, lo publicaba Silvana Yaquero hace poquito, los hombres matan rápido, le dan un tiro, y las mujeres envenenan y lo planifican. Somos distintos, o sea, igualdad ante la ley no quiere decir que nuestros cerebros funcionen iguales. Hay mujeres vengativas, como hay hombres que terminan matando a una mujer porque no soportaron. Entonces, la cuestión de ser buena o mala persona no tiene que ver con una cuestión de género. Y tomar de rehenes a los hijos, en general pasa que lo hacen las mujeres porque son las que se quedan con la tenencia. Seguramente si fuera al revés, quizás veíamos muchos casos de madres alejadas de sus hijos. Pero la justicia está enfocada directamente sobre ello. Es decir, frente a una separación, los hijos quedan con la madre. Los hijos quedan con la madre y ahora hay una modificación del CNA, una de las últimas modificaciones en donde importa la palabra del niño. O sea, si el niño a su defensor le dice yo no quiero ver a papá, no lo ve.
¿Y qué pasa? La implantación de memoria existe y hay una falsa lealtad hacia la persona con la que vos ves que es la imagen que te cría y que te cuida. Y si esa persona te dice, papá es malo, papá nos va a quemar la casa, papá nos dejó, papá nos abandonó, papá es culpable de la depresión que tiene mamá, ¿vos a quién vas a responder siendo un niño de 4, 5, 6, 7 años? Entonces cuando te preguntan, ¿querés ver a papá? No, yo no quiero ver a papá. ¿Por qué? Porque papá es malo. ¿Y ahí qué pasa? Ahí tendría que haber una pericia seria por parte del Estado que evalúe si eso que está diciendo el niño es espontáneo o si es implantado. Y para eso se precisa tiempo y se precisa dinero. Ni el tiempo ni el dinero se están dando en las pericias. Y ahí es donde ves que la justicia cruje por todos lados. Otro aspecto importante de la ley de género cruje también, y cruje. Que cuando una mujer te hace una denuncia, más allá que la persona sea formalizada y posteriormente se constate que el hombre no tuvo nada que ver, o sea, que el hombre era inocente. Sí, que sea absuelto. El hombre que se ha suelto, el hombre no puede posteriormente iniciar ninguna acción contra una mujer. A ver, jurídicamente esto puede ser debatible porque en realidad se habla en el artículo 59 del denunciante, que se puede hacer extensivo a la víctima, que el denunciante, que acá lo que se buscó con ese artículo es que si yo soy un vecino y escucho que vos le estás pegando a tu mujer, perdón que te ponga de ejemplo, que vos le estás pegando a tu mujer, yo puedo denunciar, escucho gritos, digo, ay, el piña le está pegando a la mujer, y después resulta que no, que estaban ensayando una obra teatral, ese fue el ejemplo que puso Fagundes, por eso lo cito. Era una obra teatral. Bueno, yo pensé que le estaba pegando, entonces no pueden tener ninguna acción contra mí porque realmente era lo que yo sentía. Si lo hacemos extensivo a la mujer, no hay jurisprudencia hasta ahora que en la cantidad de casos en los que los hombres han sido absueltos, se haya hecho un juicio civil ni un juicio penal por los delitos cometidos contra la administración. Nosotros lo pensamos muchísimo. Y también entiendo que esa persona que se vio víctima, como en el caso del que hablábamos hoy, que no fue ella quien denunció, que denuncia a otra persona, que no sé si quería estar en el proceso, es jodido como mujer decir, bueno, vamos a hacerle una acción por simulación de delito, vamos a hacerle una acción civil. Creo que tenemos que trabajar desde el lugar en que valoremos la ley que tenemos, que tiene falencias y muchas, pero nosotras mismas como mujeres nos tenemos que cuidar y nos tenemos que respetar y no podemos usar la ley para hacer un abuso de derechos. ¿Cómo te la llevas con los grupos más feministas? ¿Te puedo decir como el culo o no? Sí. No, porque de verdad, clarísimo quedó. Lo que vos estás diciendo, estoy seguro que va a generar repercusión. Sí. Y la verdad... Pero yo no creo que con todas las feministas. Ahí también me parece que la generalización... Por eso yo te dije con algunos grupos más radicales, por llamarlo de alguna manera. Sí, parece que soy Judas. Porque además han hasta hecho estudios y comentarios en Twitter de trabajan en un estudio todo de hombres, lo cual no es cierto, somos 4 mujeres y 4 hombres, o toda la vida esta trabajó entre hombres, entonces es víctima del sistema heteropatriarcal. No, yo ejerzo el feminismo desde que tengo 15 años. Yo ejerzo el feminismo empoderándome y dándome la cabeza contra machos como ellos, pero no machos por violentos y agresivos. Arrancaste con Juan Miguel, conmigo, pero digo, la realidad, ¿no? Ustedes eran los hombres que estaban adelante de los programas y el poder y todo. Y esto que decía hoy, ¿cómo puede haber congéneres? No hay congéneres que defiendan a los machos, tiene que ser una mujer. Nosotras mismas nos ponemos el techo de cristal. Si yo me rompo el alma estudiando, siendo madre, acá sí me voy a victimizar, siendo madre, teniendo mascotas, teniendo que trabajar, recibiéndome a los 40 años porque dejé antes para dedicarme al periodismo deportivo, ¿me tenés que decir cómo tengo que trabajar? Esa sororidad selectiva es gravísima. ¿Y por qué además yo no puedo defender a un hombre si lo creo inocente? ¿Por qué estamos haciendo ese prejuzgamiento de antemano cuando nos molesta que nos prejuzguen si nos ponemos una pollera de que somos unas putas? Es como tan raro ese doble discurso que a mí me cuesta entenderlo. Y cuando te dicen no sos feminista, ¿qué es ser feminista? ¿Salir a hacer una marcha antes de que la justicia se expida? ¿Salir a escrachar a un tipo por las redes sociales cuando estamos pidiendo que no se revictimice a la denunciante? Entonces los derechos de uno por arriba de los del otro, me parece que eso no es justicia y no es un Estado democrático. ¿Cómo me llevo? En muchos casos mal y en otros lados muy bien, porque entiendo que hay feministas que no quieren esto tampoco. Sí, como la cultura del escrache la que no te... Exacto. Lo que pasa es que también ahora cuando hablabas en algunos casos, es muy difícil también, porque es verdad que puede quedar el hombre descubierto en algunos lugares, pero si no le das algunas armas a la mujer también queda. Por supuesto. Claro. Poderes, pero después hay un mal uso de las herramientas. Ese es el otro problema. Es decir, no te olvides que estamos metiéndonos en el mundo totalmente privado, que directamente en él suceden un montón de situaciones que pueden ser perfectamente violentas y la mujer necesita, bueno, liberarse de ese sojuzgamiento que tiene desde hace muchísimos años y esa violencia, pero le das herramientas, si no tenés bien diagramado el camino, le das herramientas para ejercer la venganza. Y muchas veces el problema, perdóname que te corte, Sergio, no es de la mujer, es de profesionales que están haciendo un negocio con esto. No, eso es mucho más grave, porque ahí me parece que hay que separar... Se los hay.
Claro que sí, yo no Pero te dije yo- que no, te dije que no podemos generalizar. No, está bien, pero Nunca. hoy en parte de tu alocución recién, perdóname, en parte de tu alocución recién dijiste, la justicia no protegió durante muchos años a la mujer, ¿correcto? Sí. Entonces hay una actitud premeditada de la justicia, hubo una actitud premeditada Sí, de la por justicia. supuesto. Hay leyes que tienen 90 años en este país. Sí, el nuevo código, yo soy Bueno. producto del nuevo código porque me recibí con el nuevo código, ¿no? Porque soy vieja pero joven en la abogacía. Me recibí con el nuevo código. Entonces me lo vendían como la maravilla, era la panacea. El juez dejaba de ser el que estaba encargado de la investigación, el fiscal, entonces un juez objetivo que juzga. Y los que estamos ahí todos los días y con las 90 y pico, no me acuerdo cuántas ya reformas que se le hizo al código, nos damos cuenta que termina siendo en algunos casos un mamarracho, en donde se otorgan potestades a algunos fiscales que no las están manejando bien porque quizás no fueron formados por falta de recursos o porque dice, bueno, pero tengo el poder, porque también dale un poco de poder a Juancito y verás cómo es Juancito, ¿no? No sé cómo es el dicho. Pero también los seres humanos a veces nos tentamos con eso de, acá estoy yo, soy el paladín de la justicia, soy la heroína que va a hacer que todos los machos marchen presos. Es jodido. Ahí quería ir yo, porque me parece que ahí le estamos cargando a la justicia la intención de transformar determinadas cosas en la sociedad que hay que transformarlas en la sociedad por otros carriles. Por otros carriles. Y no estoy de va a ser acuerdo. en cada caso en la justicia dándole razón a la mujer que los hombres van a tratar mejor a las mujeres, porque No. si se cometen injusticias, alimentan lo contrario. Sí, el problema es que el día que usamos el derecho pensamientos penal... retrógrados hay en todos lados. En todo, por supuesto, pero no se Especialmente combaten en con la algunos medios de justicia. comunicación. Y entre Entonces, las me propias parece que los mujeres a mensajes veces que también se también. mandan para el afuera, digo, si es válido el decir, por ejemplo, esto que vos decías, ¿no? De seguir estimulando ese tipo de mensaje. Por supuesto, pero el en derecho fin, penal no debería puede haberla ser más. nunca simbólico. Es un gran error usar el derecho penal para dar mensajes. el derecho penal es demos los aplicado- mensajes en la educación, demos los mensajes a través de los medios, pero no a través del derecho penal. El Hay derecho una cosa penal es que aplicado decía por los él, hombres. justamente. Y noto el No, mismo... no, ahora hay más fiscales mujeres que hombres. Ya sé, A pero hombres que en género. quiero que te quiero decir, la justicia está aplicada por hombres. Por seres humanos, decís tú. Sí, por seres humanos, correcto, ahí está, en el sentido global de la palabra. La única forma que entiendo, acepto y respeto la opinión de mi colega es si conoce la carpeta fiscal y si sabe que efectivamente los riesgos procesales, ¿qué dijo? ¿Se presumen? No entendí muy bien, pero digo, debe Vos se lo conocer la carpeta reitero, fiscal. señora, se lo reitero. Démelo. El principio Te de dije, ¿no? Feminista, inocencia, abogado, el víctima. principio de inocencia Ya mismo no se escribió la presume. ley. No se presume. Es un derecho Derecho. universal. Sí, señor. Los riesgos procesales existen y ameritan la prisión ¿En dónde preventiva. existen? ¿En qué caso? ¿De qué me está hablando? Y ahora ¿Y de qué estamos hablando? ¿Y yo qué sé? ¿Hablamos de los casos? Estamos hablando de lo que pasó. ¿De la golpiza? ¿Es abogado de uno de la víctima? No Sí, sé joven, si la es abogado. conoce. No, es imposible para los que no conocen. Es Esa guerrera, otra cosa. batalladora. Nosotros Es no guerrera. podemos hablar si no conocemos el contenido de la carpeta fiscal. Entonces, puede ser meras especulaciones, pero la certeza lo tienen solo los que están adentro del proceso. Gracias por venir, Dayana. Un placer de verte. Igual, gracias. Hacía tiempo que no te veía, un placer. Muchas gracias.